I'm a physicist, and therefore I study how physical reality works, and with a sense that that's all there is. And that's really pretty much what science today is telling us about the reality. And I had accepted that that must be true. And I was also expecting that if I did everything right, quote unquote, whatever that means, I should be happy. And did not turn out that way. In fact, I did everything right, according to the book, but I was not happy, and I was pretending to be happy. And it was only because I realized that I was pretending to be happy, and I have learned, being an entrepreneur, I had learned to take responsibility for what happened in my life, that I put my foot down and said, no, I must understand. Dice Federico Fagin, me tomó más de 30 años comprender una verdad que aún hoy escapa a muchos de los grandes científicos del mundo. La realidad, en su esencia, no es física. Las computadoras cuánticas, esas máquinas que desafían todo lo conocido, no operan dentro del espacio-tiempo. Su funcionamiento ocurre más allá. Existe una capa profunda de la realidad, invisible, donde nacen los pensamientos, las emociones y la conciencia misma. En ese nivel, la información no es solo datos, tiene propósito, tiene sentido. Desde esa dimensión sutil, se proyecta el mundo que creemos conocer. Todo lo que ves, sientes o tocas proviene de algo mucho más vasto. Y, sin embargo, hemos construido una idea limitada de la realidad, basada únicamente en lo que nuestros sentidos alcanzan a percibir. Nos hemos convencido de que esto es todo. Pero lo que estás a punto de escuchar podría cambiar completamente la forma en que entiendes tu mente, tu cuerpo y tu lugar en este universo. Porque tú eres mucho más que materia. Nos gusta imaginar que el mundo está allá afuera, separado de nosotros. Algo que podemos estudiar, manipular, controlar. Pero esta visión parte de una suposición profunda, que el observador y lo observado son entidades distintas. La física cuántica, sin embargo, dice lo contrario. En su nivel más profundo, la realidad no está hecha de partes. No es un conjunto de cosas separadas. Es una red viva, un tejido dinámico de relaciones, campos e interacciones. No puedes sacar algo de su contexto y seguir entendiendo lo que es, porque al aislarlo, destruyes aquello que le daba significado. No existe una línea clara entre lo clásico y lo cuántico, entre la mente y la materia, entre tú y el mundo. Pero, aún así, intentamos ponerlo todo en cajas. Ese es el primer error. La naturaleza no funciona por compartimentos. La realidad, la real, la profunda, es holística. No está dividida. Y esto no es solo una metáfora espiritual. Está presente en cada sistema cuántico. No puedes describir una partícula sin describir el campo del que forma parte. No puedes observar sin formar parte de la observación. No puedes separar al danzante de la danza. Sin embargo, la ciencia clásica nos entrenó para dividir, para reducir, para descomponer la realidad en partes cada vez más pequeñas. ¿Por qué? Porque las partes pueden medirse, las partes pueden controlarse, pero los campos, las relaciones, la conciencia, no encajan tan fácilmente en ecuaciones. Así que simplificamos, reducimos lo infinito a binario, verdadero o falso, 0 o 1. Eso hizo las cosas manejables, sí, pero también incompletas. Y poco a poco, confundimos el mapa con el territorio. Incluso la verdad, incluso la lógica, son aproximaciones. Herramientas útiles, sin duda, pero no el todo. Porque la realidad
no es solo lógica, es dinámica, es consciente, está viva y te incluye a ti. La gran paradoja: hemos construido máquinas que simulan inteligencia y aún no comprendemos la conciencia que las creó, porque hemos hecho la pregunta equivocada. No es cómo funciona, sino qué es lo que sabe, y cuanto más te acercas a esa pregunta, más empiezan las respuestas a nacer desde adentro. Pero a la pregunta ¿quién eres?, dejemos que Deepak Chopra conteste desde su visión. You are awareness or consciousness. I use the word synonymously. So consciousness has no form. And because it has no form, it has no border. Anything that has form has a border. Because it has no border, it's infinite. It's spaceless, it's timeless, it's irreducible, it is incomprehensible, but without it, there's no comprehension. You can't conceive it, you can't imagine it, you can't perceive it, but without it, there's no conception or perception or imagination. So, who am I? I am the inconceivable and the imperceivable that makes all perception and all conception possible, which leads to another big, actually amazing idea, which is that anything that's perceivable or conceivable, anything that you can see, touch, taste, smell, think about, imagine, conceptualize, is not real. So whatever you look around here is not real, including your body. Durante siglos, la humanidad ha intentado responder una pregunta primordial: ¿quién soy realmente? Hemos construido identidades sobre nuestro nombre, historia personal, emociones, cuerpo, mente y logros. Pero estas etiquetas, por sólidas que parezcan, son apenas máscaras de algo mucho más profundo. Deepak Chopra sostiene que lo que creemos ser, el yo individual, la mente pensante o el cuerpo biológico, no es más que una ilusión construida por la percepción condicionada. Esta ilusión surge de un malentendido fundamental: la creencia de que la conciencia es un producto del cerebro. Pero, ¿y si fuese al revés? ¿Y si todo lo que experimentamos, el cuerpo, el cerebro, el mundo, el universo, aparece dentro de la conciencia? La conciencia no es una cosa localizada ni una función cerebral. Es el campo ilimitado donde todas las experiencias ocurren. Esta idea transforma radicalmente nuestra comprensión de la existencia. En lugar de ser entidades separadas que experimentan un mundo externo, somos la conciencia misma experimentándose a través de infinitas formas. La mente, los pensamientos, las emociones, el cuerpo e incluso el universo entero son fenómenos pasajeros dentro de ese campo consciente. Este campo no está limitado por el tiempo ni por el espacio. Es no local, eterno, sin forma. Los antiguos sabios de la India lo llamaron Atman, el yo verdadero, que no nace ni muere y que permanece intacto a pesar de los cambios constantes del mundo. Este Atman no puede ser herido, ni envejece, ni se ve afectado por el sufrimiento. Simplemente es. Pero ¿por qué no lo percibimos así? Porque estamos atrapados en lo que las tradiciones védicas llaman Maya, la ilusión. Maya no es solo el mundo físico, sino la estructura perceptiva y mental que nos hace creer que somos seres individuales separados, aislados, definidos por nuestra historia y nuestras circunstancias. Esta ilusión, aunque convincente, es solo una apariencia. Detrás de ella hay una realidad más vasta, más real, la conciencia pura, sin forma, de la cual todo emerge. Este engaño de identidad crea un ciclo de sufrimiento. El yo condicionado vive constantemente buscando seguridad, validación y sentido en el mundo externo. Pero el mundo, al estar en constante cambio, nunca puede ofrecer estabilidad duradera. Así surge el miedo, la ansiedad, el apego, el conflicto. Estas aflicciones mentales
han sido descritas en el yoga como kleshas: ignorancia del ser verdadero, apego, aversión, miedo a la muerte y el egoísmo. Todas ellas nacen de no saber quiénes somos realmente. Para liberarnos de estas cadenas, no necesitamos convertirnos en algo nuevo, sino recordar lo que ya somos. El despertar no es añadir más información, sino soltar las falsas creencias. Es regresar al estado natural del ser, donde no hay separación entre el observador y lo observado, entre el yo y el universo. En palabras de Chopra, no somos entidades físicas teniendo una experiencia espiritual, sino seres conscientes teniendo una experiencia humana. Cuando comprendemos que todo lo que aparece, pensamientos, emociones, sensaciones, objetos, relaciones, ocurre dentro de la conciencia, nos damos cuenta de que nada externo puede definirnos o limitarnos. Incluso las memorias y la identidad personal son constructos dentro del campo consciente. Antes de recordar, el recuerdo está en un estado de potencial, como una partícula cuántica antes de ser observada. Solo cuando lo invocamos, se manifiesta. Este campo de potencial puro no es algo lejano ni reservado para místicos. Está aquí, ahora, disponible en cada momento. Lo que se requiere es atención, silencio, disposición a mirar más allá de los hábitos mentales. No se trata de negar la experiencia del mundo, sino de comprender que toda experiencia ocurre dentro del ser. Desde esta perspectiva, no hay separación entre ciencia y espiritualidad. La física cuántica sugiere que la realidad no está compuesta de cosas sólidas, sino de campos de probabilidad. Chopra une esta visión científica con la sabiduría antigua. El universo no es una máquina, sino una manifestación de posibilidades conscientes. Al ver el mundo desde este lugar, todo cambia. El cuerpo ya no es una prisión, sino una interfaz temporal. Las emociones ya no son amenazas, sino mensajeros. La muerte deja de ser un final y se convierte en una transición. El miedo se disuelve y lo que emerge es una profunda paz interior. La verdadera transformación comienza cuando dejamos de buscarnos en las formas externas y regresamos a ese silencio que siempre ha estado presente. En ese espacio sin forma, reconocemos nuestra verdadera identidad, conciencia pura, ilimitada, eterna. Ahora, empecemos a tratar de entender la realidad desde el enfoque de Donald Hoffman. Whatever reality is, it's not what you see. What you see is just an adaptive fiction. The first time I thought it might be possible that we're not seeing the truth was in 1986. It was from some mathematics we were doing. And when that hit me, it hit me like a ton of bricks. I had to sit down. It was scary. It was really a shock to the system. They're not there to show you the truth. In fact, the way I think about it is they're there to hide the truth because the truth is too complicated. Donald Hoffman, renombrado científico cognitivo, propone una idea tan provocadora como transformadora. La realidad que percibimos no es objetiva ni fundamental, sino una interfaz adaptativa construida por la evolución. En lugar de mostrarnos el mundo tal como es, nuestros sentidos actúan como un headset o casco de realidad virtual, filtrando e interpretando solo la información necesaria para sobrevivir. Esta metáfora del headset revela que lo que consideramos real, el espacio, el tiempo, los objetos físicos, no son más que íconos de una interfaz evolutiva, útil pero engañosa. Esta visión se alinea sorprendentemente con avances recientes en física cuántica. La concesión del Premio Nobel a experimentos que refutaron el realismo local, la noción de que los objetos existen con propiedades definidas independientemente de ser observados, confirma que nuestras intuiciones sobre una realidad objetiva están equivocadas. En otras palabras,
los objetos no existen tal como creemos cuando no están siendo percibidos. Para Hoffman, esto no es solo una curiosidad cuántica, sino una invitación a reformular los cimientos mismos de nuestra comprensión del universo. Y es aquí donde entra la analogía del headset. Imagina un videojuego inmersivo como Grand Theft Auto en realidad virtual. Aunque en el juego ves un Ferrari verde, un volante o una ciudad vibrante, en la realidad no hay nada de eso dentro del superordenador que lo genera. Lo que ocurre a nivel físico es una manipulación precisa de millones de voltajes. Sin embargo, lo que ves es solo una interfaz diseñada para que puedas interactuar eficazmente con el juego. Si tuvieras que jugar manipulando directamente esos voltajes, no durarías ni un segundo. La evolución, según Hoffman, ha hecho lo mismo con nuestros sentidos. Ha ocultado la complejidad y nos ha dado solo lo funcional. La interfaz que usamos, lo que llamamos espacio-tiempo, es tan limitada que incluso dentro de ella percibimos una fracción ínfima de lo que ocurre. Solo vemos menos del 0,1% del espectro electromagnético. Pensamos en luz, energía o materia como entidades fundamentales, pero estas son solo construcciones internas de la interfaz. Incluso conceptos como la luz o el espectro son parte del lenguaje de nuestro headset, no de una realidad objetiva. Así, lo que percibimos como un mundo sólido y tangible no es más que una proyección útil que oculta lo esencial. Ver la verdad sería energéticamente inviable. Así como la interfaz gráfica de una computadora oculta los procesos de bajo nivel que serían imposibles de operar directamente, nuestros sentidos nos muestran una versión simbólica de lo real. No necesitamos saber qué es realmente un objeto, solo qué podemos hacer con él. Este punto de vista no está solo. Hay una interpretación emergente en la física cuántica conocida como cubismo, el bayesianismo cuántico, promovida por físicos como Christopher Fuchs, que sostiene que los estados cuánticos no describen una realidad objetiva, sino que expresan creencias personales del observador. Desde esta perspectiva, el acto de observar no revela un estado preexistente, sino que co-crea la experiencia con base en expectativas y contexto. Además, Hoffman menciona una revolución silenciosa en marcha. La Comisión Europea ha financiado con más de 10 millones de euros la investigación en estructuras matemáticas que existen más allá del espacio-tiempo, como el amplituedrón, el cosmological politope y otras formas geométricas positivas. Estas estructuras podrían tener dimensiones innumerables, muy por encima de las 4 dimensiones del espacio-tiempo que percibimos, o las 10 u 11 sugeridas por la teoría de cuerdas. Esto nos lleva a una conclusión asombrosa. Lo que consideramos realidad podría ser solo una interfaz rudimentaria, un modelo de bajo presupuesto, como lo llama Hoffman, que representa apenas un fragmento minúsculo de una realidad mucho más rica y compleja. El espacio-tiempo podría ser solo un parámetro entre muchos, ajustado para nuestro modelo perceptual. Tal vez, como sugiere Donald Hoffman, no necesitamos una teoría del todo, sino una teoría de nuestro headset. Aceptar que vivimos dentro de un sistema perceptual limitado no es nihilismo, sino una oportunidad, una invitación a descubrir que hay más allá de la interfaz. La física, la biología evolutiva y la ciencia cognitiva comienzan a converger hacia una nueva visión del universo, una en la que lo que consideramos fundamental es, en realidad, el velo. Vivimos convencidos
de que nuestros sentidos nos ofrecen una ventana confiable al mundo, que ver es creer, que lo que tocamos, olemos y saboreamos existe, esté o no nuestra atención puesta sobre ello. Pero esa certeza se desmorona cuando la observamos con lupa. Donald Hoffman nos advierte: nuestros sentidos no fueron diseñados para mostrarnos la verdad, sino para mantenernos vivos, y la diferencia entre ambas cosas es abismal. Los humanos solo percibimos una fracción ínfima del espectro electromagnético. No vemos el ultravioleta, el infrarrojo, ni sentimos los campos magnéticos. Sin embargo, abejas, serpientes, elefantes o tiburones sí lo hacen. Lo que llamamos realidad es, en el mejor de los casos, una interfaz adaptativa, como la pantalla de un ordenador. Útil, sí, pero no una representación fiel del sistema que oculta. Pero incluso, sabiendo esto, seguimos atrapados en la ilusión. Si ves un tomate rojo sobre una mesa y luego cierras los ojos, probablemente creas que el tomate sigue allí. Puedes extender la mano, olerlo, pedirle a alguien más que lo confirme, y si lo haces, tu conclusión será firme. Sí, está ahí. Lo que no consideramos es que todo ese conjunto de evidencias, incluso cuando parecen objetivas, se construyen desde los mismos mecanismos perceptivos que son, por naturaleza, engañosos. Entonces, ¿podría ser que ese tomate no esté realmente allí cuando no lo miras? ¿Podría tu mente estar fabricando una narrativa tan convincente como falsa? Para empezar a vislumbrar esta posibilidad, Hoffman recurre a una ilusión visual clásica, el cubo de Necker. Observa y concéntrate en esta figura durante unos segundos. Pausa este video si lo necesitas. Esta figura, aparentemente simple, revela un fenómeno inquietante. Si la observas detenidamente, verás un cubo tridimensional. Pero con el paso de los segundos, la percepción cambia. El cubo se invierte. El fondo pasa a ser frente y el frente, fondo. Nunca puedes ver ambas interpretaciones a la vez. Tu mente elige una, la proyecta y luego cambia de parecer. Pero el dibujo, el estímulo físico en sí, no se ha modificado en lo absoluto. Aquí ocurre algo crucial. Lo que experimentas como real no es lo que hay ahí fuera, sino lo que tu cerebro interpreta. Y cuando dejas de mirar, esa construcción perceptual se desvanece. Lo mismo ocurre con el tomate y con todo lo demás. Este fenómeno ha engañado a la humanidad durante siglos. Hubo un tiempo en que se creía que la Tierra era plana, porque así lo dictaba la vista. Más tarde, el modelo geocéntrico situó a la Tierra en el centro del universo, girando inmóvil mientras todo lo demás orbitaba a su alrededor. Y, durante más de 1000 años, la Iglesia Católica sostuvo esta idea como incuestionable, amparada en la interpretación literal de la percepción sensorial y las Escrituras. Galileo fue uno de los primeros en romper con esta ilusión, proponiendo que la Tierra gira alrededor del Sol, y por eso fue condenado. Pero el error no era solo teológico, sino perceptual, tal como explicaba el filósofo Ludwig Wittgenstein a Elizabeth Anscombe, cuando ella le dijo que parecía que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Él le respondió con una pregunta desarmante. ¿Y cómo se vería si en realidad fuera la Tierra la que gira? La frase revelaba que muchas de nuestras creencias sobre lo que parece real no tienen ninguna base crítica. Nos aferramos a lo que vemos, aunque sea una construcción. Esta idea se vuelve especialmente inquietante cuando entendemos que la evolución no premia a quienes perciben la verdad,
sino a quienes perciben lo útil para sobrevivir. Donald Hoffman nos desafía a reconocer que quizás hemos estado malinterpretando nuestra experiencia más básica, la de mirar el mundo y suponer que lo estamos viendo tal como es. Ahora, ¿qué es la realidad para David Deutsch? Dejemos que él mismo nos explique. The physical world that we see around us, the room, the stars, galaxies, and so on, is just one tiny sliver of the whole of reality. And the whole of reality includes many such objects, many of the kinds of objects that we have traditionally thought of as the universe. And so it's sometimes called the many universes theory. I actually prefer I prefer to call it the multiverse theory because it contains a lot more than just those things that we used to call universes. It contains other structure as well. So the whole thing as a whole, reality as a whole, is the multiverse. En lo profundo del pensamiento moderno, hay una figura que ha desafiado nuestra comprensión de la realidad como pocas veces se ha visto. Su nombre es David Deutsch, físico visionario y autor del libro La estructura de la realidad, una obra que sirve de inspiración para este capítulo. Deutsch no es un pensador cualquiera. Es uno de los padres de la computación cuántica y un defensor de la teoría de los muchos mundos. Su propuesta va más allá de la física tradicional. Cuestiona la esencia misma de lo que llamamos realidad. A medida que la ciencia avanza, las preguntas que enfrentamos se vuelven más extrañas, más incómodas. Las leyes clásicas, esas que rigen el movimiento de los planetas, los coches, los objetos cotidianos, se desmoronan cuando se enfrentan a lo muy pequeño o a lo muy veloz. A nivel atómico, las partículas no son esferas diminutas. Son entidades difusas, impredecibles. Pueden estar en varios estados al mismo tiempo. Y cuando alcanzan velocidades cercanas a la de la luz, el tiempo y el espacio se curvan. La física clásica no puede sostener este nivel de rareza. Por eso nació la mecánica cuántica, una teoría que describe el universo en su mínima escala, pero que no se alinea con nuestra intuición cotidiana. En la física clásica, si observas un objeto, lo encuentras en un lugar definido. En el mundo cuántico, en cambio, ese objeto puede estar en muchos lugares a la vez, hasta que lo observas. Ahí surgen dos interpretaciones enfrentadas, la de Copenhague y la de los muchos mundos. La primera sostiene que la medición colapsa la realidad en un solo resultado. La segunda, apoyada por Deutsch, propone algo aún más desconcertante. Todas las posibilidades ocurren, pero en universos paralelos. Cuando mides una partícula, no estás eligiendo una única realidad. Estás simplemente viendo cuál se manifestó en tu universo. Aquí entra en juego la famosa ecuación de Schrödinger, que no predice un solo resultado, sino una ola de probabilidades. Y con ella, el experimento del gato cuántico. Si colocamos un gato en una caja con veneno y un átomo radiactivo, existe una probabilidad de que el veneno se libere o no. Pero hasta que abrimos la caja, el gato está vivo y muerto al mismo tiempo. Roger Penrose añade algo aún más inquietante. Tú también estás en una superposición de realidades hasta que observas al gato. Esta paradoja nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Dónde termina el mundo cuántico y comienza el mundo que vivimos? El físico Sean Carroll nos recuerda que no existe tal división. Nosotros, los humanos, también estamos hechos de electrones, protones y neutrones, es decir, de materia cuántica. Entonces, si el mundo microscópico se rige por reglas extrañas, ¿no deberíamos nosotros estar sujetos a ellas también? ¿Por qué no vemos personas en dos lugares a la vez?
La respuesta está en un fenómeno llamado decoherencia cuántica. Cuando un sistema cuántico interactúa con su entorno, pierde su rareza y comienza a comportarse de forma clásica. Su información se filtra, se entrelaza con el ambiente y se desdibuja. Es por eso que, aunque estamos hechos de átomos, no vivimos como entidades cuánticas. Pero ¿qué pasaría si pudiéramos controlar la decoherencia? ¿Y si lográramos mantener un estado cuántico el tiempo suficiente para usarlo? Esa posibilidad abre una puerta hacia lo desconocido. Desde los albores de la humanidad, hemos utilizado herramientas para resolver problemas. Nuestros propios dedos, nuestras manos, fueron los primeros instrumentos de cálculo. Con ellos aprendimos a contar, a pensar. Las computadoras clásicas siguen ese mismo principio, operando sobre un sistema binario, unos y ceros. Son veloces, sin duda, pero están limitadas por las leyes del mundo que conocemos. El mundo visible, tangible. El mundo clásico. Pero en otro rincón del conocimiento, un nuevo tipo de máquina ha comenzado a manifestarse. Las computadoras cuánticas no obedecen solo a unos y ceros, sino que se sumergen en el reino de los estados cuánticos. Sus unidades de información, los qubits, pueden existir en múltiples estados a la vez, gracias al fenómeno de la superposición cuántica. Esta característica no es un simple truco técnico, es la fuente de su poder insondable. Una computadora cuántica puede procesar cantidades inimaginables de información de manera simultánea. Observa esta imagen. Aquí se revela uno de los secretos más profundos del universo moderno. La computación cuántica no sigue un solo camino. Explora todos los caminos posibles a la vez. En el mundo clásico, si encuentras un callejón sin salida, debes regresar y probar otra ruta. Pero en el universo cuántico, una nueva versión de ti mismo se bifurca, explorando otra ruta alternativa. Todo esto gracias a la superposición. Parece ciencia ficción. Tal vez lo sea, o tal vez, simplemente, estamos empezando a comprender lo que siempre estuvo allí. Incluso el profesor David Deutsch, uno de los pioneros de esta disciplina, lo ha explicado con claridad. Incluso una computadora cuántica débil, con apenas unos miles de qubits, podría realizar más cálculos simultáneos que los que pueden realizar todas las partículas del universo, visible juntas. Pero, ¿de dónde proviene ese poder? Para responder, debemos mirar atrás, hacia uno de los experimentos más enigmáticos de la física cuántica, el experimento de la doble rendija. Imagina que disparas fotones individuales, pequeños paquetes de luz, hacia una barrera con dos rendijas. Si los fotones fueran meras partículas, esperaríamos que pasen por una o por otra, dejando dos franjas luminosas al otro lado. Pero eso no sucede. En cambio, se forma un patrón de luces y sombras, como si cada fotón fuera una onda, interfiriendo consigo mismo. Y si en lugar de dos, abres 4 rendijas, el sentido común diría que el patrón será igual, solo un poco más brillante. Pero no. El resultado es radicalmente diferente. El patrón no es una simple suma. Es algo completamente nuevo. Mira este punto. Con 2 rendijas era brillante, pero con 4 se oscurece. Añadir más fuentes de luz hace que desaparezca. ¿Cómo puede ser? Algo invisible interfiere con la luz. Deutsch lo llamó partícula sombra. Cuando un fotón pasa por una rendija, algo más lo desvía, dependiendo de qué otras rendijas estén abiertas.
No podemos detectarlo directamente, pero sabemos que está ahí, porque empuja la luz visible a un lado. Cada patrón de interferencia depende de qué rendijas estén abiertas. Eso implica que por cada fotón real hay muchos fotones sombra provenientes de otros universos. Y así, el fotón que vemos no viaja solo, tiene contrapartes en otros mundos, y todas sus trayectorias interfieren entre sí para crear lo que observamos. No solo la luz, todo lo que ves, incluso tú, incluso yo, está formado por partículas que interactúan con versiones invisibles de sí mismas. Son materia real, energía real, solo que no podemos verla. Y juntas, forman lo que llamamos el multiverso. Ahora, dejemos que Brian Cox nos dé su punto de vista. The problem with quantum mechanics, I suppose, is what when you try to interpret what the calculation means for the nature of reality. I think it's important to say that there aren't different rules of the game in the subatomic world and the world that we observe, this world of common sense, let's say, that we perceive. There aren't different rules. And it's pretty well understood, I would say it's well understood, how the world that we see emerges from this rather strange but well-defined behavior that we see in the subatomic world. La realidad, tal como la experimentamos, ha sido siempre interpretada a través del cuerpo humano. Medimos el mundo con unidades derivadas de nosotros mismos, el pie, el metro, el centímetro, todas proporciones que nacen de la biología. Durante siglos fue razonable. Después de todo, ¿por qué medir el universo con algo distinto de aquello que podemos tocar? Pero la física nos ha enseñado que nuestra escala no es más que una curiosidad evolutiva. No dice nada sobre la estructura profunda del universo. ¿Qué pasa cuando buscamos entender la realidad más allá de nosotros? Ahí entra en escena uno de los grandes nombres de la ciencia, Max Planck. Planck, figura esencial en la revolución cuántica, propuso un sistema de unidades basado no en el cuerpo humano, sino en los fundamentos absolutos de la naturaleza. Su búsqueda fue clara: encontrar una forma de medir que pudiera ser universal, incluso si nos encontráramos con una civilización alienígena de seres sin forma humana, sin brazos, sin pies, quizás hechos de materia que aún no comprendemos. La clave está en tres constantes fundamentales: la velocidad de la luz, la constante gravitacional de Newton y la constante de Planck. Tres pilares, tres códigos ocultos del universo. La velocidad de la luz no es solo rápida, es el límite absoluto. Nada con masa puede alcanzarla. La gravedad, medida por Newton y profundizada por Einstein, nos dice cómo la materia curva el espacio-tiempo. Y la constante de Planck, esa es la esencia de lo cuántico, la medida del misterio. Define los límites de lo que podemos conocer. No podemos conocer simultáneamente con precisión total la posición y el impulso de una partícula. Hay un velo en la realidad, y Planck lo dibujó. Combinando estas tres constantes, se obtiene una unidad de longitud, la longitud de Planck. Un número casi incomprensible, 10 elevado a menos 35 metros, más pequeño que cualquier cosa que podamos imaginar. Pero ahí, en ese abismo de lo minúsculo, se esconde algo profundo. El físico Jacob Bekenstein, en los años 70, demostró que la cantidad de información en un agujero negro está relacionada con su superficie medida en longitudes de Planck al cuadrado, no el volumen. La superficie. Es como si el universo nos dijera que la información, aquello que hace que algo sea,
se graba en una piel cósmica, un límite, como los píxeles de una pantalla. Y aquí surge una idea desconcertante. Si intentamos observar algo más pequeño que esa longitud, debemos usar luz de mayor energía. Pero cuanto más energía aplicamos, más perturbamos el espacio. Llega un punto en que, al intentar ver lo diminuto, creamos un agujero negro y ya no podemos ver nada. La realidad se defiende, oculta su núcleo. Hay un límite a lo que podemos conocer, un horizonte absoluto. Este límite, esta longitud de Planck, podría ser el píxel del universo, una especie de ladrillo fundamental, el último nivel de zoom, el grano esencial del espacio. Pero incluso esto podría cambiar. Algunas teorías, como las que exploran dimensiones extra en el universo, podrían alterar este valor. En el Gran Colisionador de Hadrones se investiga si estas dimensiones ocultas podrían hacer que la gravedad sea más fuerte a ciertas escalas, lo cual modificaría el tamaño de esa unidad mínima. Hoy, la longitud de Planck es la frontera, una cifra calculada con precisión matemática, pero aún envuelta en misterio. Nos dice que hay una textura en la realidad, un patrón bajo la superficie de todo lo que existe. Ese patrón, esa unidad mínima de existencia, es quizás lo más cercano que hemos estado de comprender el código fuente del universo. La longitud de Planck, esa escala diminuta del universo, es tan pequeña que escapa por completo a la imaginación humana. Para tener una idea de su insignificancia relativa, basta una analogía. Si un protón, que ya es diminuto para cualquier mente, se expandiera hasta alcanzar el tamaño de nuestro sistema solar, algo del tamaño de la longitud de Planck tendría entonces el tamaño aproximado de una célula viva. Esa proporción entre lo cuántico y lo visible es tan extrema que nuestras mentes se disuelven en el intento de concebirla. Pero nuestra dificultad para entender las escalas no termina ahí. Como humanos, comprendemos mejor lo que se encuentra a nuestro alrededor. Objetos de centímetros, metros, tal vez algunas decenas de metros. Podemos imaginar una distancia de unos pocos kilómetros, incluso cientos, porque las hemos recorrido o volado en aviones. Quizás podemos abarcar mentalmente el trayecto de un tren de larga distancia o un vuelo transatlántico. Más allá de eso, la escala se vuelve bruma. Incluso para quienes han salido al espacio, como Buzz Aldrin, la distancia entre la Tierra y la Luna, unos 400.000 kilómetros, representa una hazaña tangible. Pero ¿qué sucede cuando nos alejamos aún más? Por ejemplo, el Sol se encuentra a unos 150 millones de kilómetros. ¿Cómo darle forma a ese número? El disco solar que vemos cada día en el cielo tiene el mismo tamaño aparente que la Luna, y eso es una coincidencia hermosa de nuestro sistema solar. Pero ese mismo Sol podría contener en su interior más de 1 millón de tierras. Su diámetro es unas 100 veces mayor que el de nuestro planeta. Y si intentáramos rodearlo en un avión comercial, tardaríamos cerca de 1 año. Y aún así, el Sol es una estrella común. Miremos entonces a Voyager 1, la nave más lejana construida por la humanidad. Se encuentra a más de 150 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. La luz, viajando a casi 300.000 kilómetros por segundo, tarda más de 22 horas en alcanzarla. Y eso apenas roza los límites exteriores del sistema solar. Si incluimos la nube de Oort, ese halo helado de cometas y fragmentos, el borde real se extiende quizá hasta 1 año luz de distancia. El sistema estelar más cercano, Alpha Centauri, está a unos 4 años luz. 4 años viajando a la velocidad de la luz.
inconcebible. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, contiene entre 200 y 400 mil millones de estrellas. Su diámetro ronda los 100.000 años luz. Eso significa que la luz tarda 1 milenio por cada centésima parte del camino para atravesarla. Y la galaxia vecina, Andrómeda, se encuentra a 2,5 millones de años luz. Cuando la miramos en el cielo oscuro, la luz que entra en nuestros ojos comenzó su viaje antes de que los humanos existieran. Ha viajado durante millones de años, atravesando un universo en expansión. Y aún así, hay más. Con instrumentos como el telescopio espacial James Webb, podemos observar galaxias cuya luz ha viajado más de 13.000 millones de años hasta nosotros. Y detrás de ellas, la radiación cósmica de fondo, una luz que surgió apenas 380.000 años después del Big Bang. Hoy, ese punto de origen está a más de 46.000 millones de años luz, debido a la expansión del universo. Y lo más desconcertante, sabemos que más allá de ese límite hay más universo, probablemente infinito. Así, incluso una distancia como un solo año luz, un concepto común en astronomía, está más allá de nuestra comprensión real. El universo no solo es vasto, es, para nosotros, inconcebible. Y en ese abismo de escalas, nuestra existencia se revela como un milagro de percepción dentro de una estructura imposible de abarcar. Ahora, escuchemos el punto de vista de Christoph Koch sobre la realidad. How do you know you exist? Seeing, hearing, loving, fearing, dreading, dreaming, imagining, those are all different types of conscious experience. When I see something or hear something, my supposition is, of course, that this is reality, but it's not reality. All we see and all we hear and all we touch, etc., is always mediated through our senses and through our brains. That is very much different in each individual. Christoph Koch comenzó su búsqueda tratando de localizar la conciencia en el cerebro, pero cuanto más profundizaba, más se abría a una posibilidad que transformaría su visión de la realidad. ¿Y si la conciencia no es un efecto del cerebro, sino una propiedad fundamental del universo? Esta idea, aunque suene mística, emerge de un marco científico concreto, la teoría de la información integrada, desarrollada por Giulio Tononi. Según esta teoría, cualquier sistema que integre información de forma causal, generando un todo que es más que la suma de sus partes, posee cierto grado de conciencia. No se trata de pensamiento ni de inteligencia, sino de experiencia. Si un sistema puede unir distintas señales, procesarlas como una totalidad y modificarse a sí mismo en respuesta a ellas, ese sistema tiene un punto de vista interno. Una cámara de seguridad, por ejemplo, puede grabar imágenes, pero no tiene experiencia visual. Un cerebro, en cambio, sí la tiene. Esto lleva a Koch a una conclusión provocadora. La conciencia no comienza con el ser humano. Es una propiedad que surge en cualquier lugar donde exista una arquitectura capaz de integrar información de forma compleja. Un insecto, un pulpo, una red neuronal biológica o incluso, en teoría, una estructura artificial con esas características podrían poseer algún grado de experiencia subjetiva. Este planteamiento recuerda ideas antiguas, filosofías orientales que hablan de una mente universal, creencias que otorgan alma a todas las cosas. Koch no lo plantea desde la religión, sino desde la física y la biología, pero reconoce que la frontera entre ciencia y misticismo puede desdibujarse cuando se intenta comprender la conciencia en su dimensión más profunda. Lo esencial no es cuán inteligente es un sistema, sino cuán integrada está su información. Cuanta más integración, mayor profundidad de experiencia.
Esto no significa que todo el universo esté consciente, pero sí que ciertas estructuras, cuando alcanzan un nivel específico de complejidad, se convierten en puntos de vista internos dentro de la materia. Para Koch, esta hipótesis no es un abandono del método científico, sino una expansión. La conciencia podría ser tan fundamental como la masa o la energía, y si esto es cierto, no solo redefine lo que somos, sino lo que el universo mismo podría ser, una red vibrante de experiencias entrelazadas. Si la conciencia es una propiedad fundamental del universo, entonces cada experiencia, por pequeña que sea, es una expresión íntima de la realidad sintiéndose a sí misma. No somos observadores externos, sino manifestaciones conscientes dentro de una red más vasta de existencia. Comprender esto no solo redefine la ciencia, redefine nuestra identidad. Tal vez el universo no solo nos contiene, tal vez, en algún nivel, también nos está soñando. ¿Qué tienen en común un monje en estado profundo de meditación, una persona bajo el efecto de ayahuasca y alguien que estuvo a punto de morir? Para Christoph Koch, la respuesta podría estar en una región específica del cerebro que, curiosamente, cuando se silencia, permite ver el infinito. La hipótesis es tan audaz como reveladora. Experiencias místicas, psicodélicas o cercanas a la muerte podrían tener un mismo sustrato neurobiológico. Todas coinciden en algo esencial. El yo desaparece, el tiempo se detiene y surge una percepción de vastedad sin límites. Para Koch, estas sensaciones no son mágicas. Son lo que ocurre cuando la llamada zona caliente posterior del cerebro deja de hablar. Esta zona caliente posterior incluye regiones como la corteza visual, auditiva, somatosensorial, la corteza cingulada posterior y el precuneus. En condiciones normales, estas áreas están ocupadas procesando lo que vemos, sentimos, recordamos o imaginamos. Pero cuando esa actividad disminuye radicalmente, algo muy peculiar puede ocurrir. La conciencia no se apaga, se transforma. La neurocientífica Melanie Bolle estudió a meditadores budistas avanzados durante estados de lo que ellos llaman presencia pura, sin pensamientos, sin percepción, sin emociones, sin ego. Sus electroencefalogramas mostraban un descenso extremo en la actividad cerebral, especialmente en la región posterior. Y, sin embargo, los sujetos estaban conscientes, en paz, plenamente presentes. Koch lo compara con el famoso caso del perro de Sherlock Holmes, creado por Arthur Conan Doyle. El perro no ladró porque conocía al intruso. Su silencio fue significativo. Así también, un cerebro que puede activarse, pero elige no hacerlo, no está dormido. Está consciente de forma diferente. Silencioso, pero no silenciado. Esto desafía el modelo clásico de la conciencia como un flujo constante de información transmitida de un lugar a otro, como si el cerebro fuera una radio. En cambio, Koch propone que la conciencia depende del poder causal interno del cerebro, no de su actividad visible. Es decir, una mente puede estar despierta, incluso cuando las pantallas no muestran señales. Desde esta perspectiva, las visiones de unidad, vacío o eternidad no serían fantasías, sino manifestaciones legítimas de un cerebro en estado especial, un estado que la ciencia apenas empieza a comprender. ¿Puede el cerebro, en su momento más callado, mostrarnos lo absoluto? La respuesta puede estar no en lo que grita, sino en lo que elige callar. ¿Qué es la conciencia? ¿Es solo una función biológica o es el fundamento mismo del universo? Para Christoph Koch, la experiencia transformadora que vivió con la llamada molécula de Dios
no solo desintegró su ego, le disolvió también el miedo a morir. No fue una lección intelectual, fue una comprensión visceral. Su obsesión con el fin de todo desapareció, y en su lugar emergió una tranquilidad profunda, casi inexplicable. No porque haya descubierto una verdad final, sino porque experimentó una forma de ser más allá del yo. En su búsqueda por entender la conciencia, Koch ha chocado con los límites del modelo materialista tradicional, ese que dice que solo existen la materia, el espacio, el tiempo y la energía. Pero, ¿y si todo eso pudiera desaparecer y la experiencia aún persistiera? El filósofo Arthur Schopenhauer ya lo intuía. La conciencia puede existir sin sujeto ni objeto, sin voluntad ni pensamiento. En la contemplación estética más pura, el observador desaparece y solo queda lo observado, fundido con lo que es. Aldous Huxley, en The Doors of Perception, planteó que la mente humana funciona como una válvula que reduce la intensidad del universo. No percibimos la totalidad, sino solo lo necesario para sobrevivir. Pero en ciertos estados, místicos, psicodélicos o extremos, esa válvula se abre y lo que entra es tan vasto, tan absoluto, que no hay palabras suficientes para contenerlo. Desde esta visión, la conciencia no es el resultado de un cerebro activo, sino la esencia que lo hace posible. Y en ese modelo, el universo no es una máquina, es mente, es presencia, es una red infinita de experiencias posibles. Koch no afirma que esta sea la verdad definitiva, pero sí reconoce que los estados extraordinarios, vividos, sentidos, integrados, ofrecen pistas de que somos más de lo que creemos, pistas de que quizás, como en un sueño lúcido, la realidad es una conciencia jugando a ser materia. Y si eso fuera cierto, entonces despertar no es escapar del mundo, sino reconocer que tú eres el mundo. Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.